Muy buenos días, tardes, noches. Guten Morgen, Nachmittag, Abend. Buongiorno, pomeriggio, sera. Good morning, afternoon, evening. Bonjour, après-midi, soir. Estás en el canal de Asato País. Atención bailarines, Milongueros, músicos y amantes del tango en general. Este es un video para todos ustedes. A pedido de muchos suscriptores, vamos a ver hoy el estilo de Juan D'Arienzo en 5 minutos. ¿Y quién fue Juan D'Arienzo? Juan D'Arienzo nace el 14 de diciembre de 1900 en lo que hoy es Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos. Entre los años 1928 y 1929 realiza sus primeras grabaciones para el sello Elektra. Si bien estos discos llevan en su etiqueta la inscripción típica D'Arienzo, en lo musical no tiene tanto que ver con lo que hoy entendemos como el estilo D'Arienzo. Es en 1935 cuando comienza la historia grande de Juan D'Arienzo y su orquesta típica. Desde ese entonces y hasta el año 1975 graba ininterrumpidamente todos los años para el sello Víctor. Sí, 40 años grabando todos los años, llegando casi a los 1000 registros. Al día de hoy sería como grabar 100 discos. Y surge la pregunta, ¿qué tocaba D'Arienzo? Piano, ¿Bandoneón? violín, ¿Contrabajo? guitarra. Y aunque suene extraño, D'Arienzo no tocaba. ¿Cómo que no tocaba? Solo participó como violinista en sus grabaciones del año 28 y 29. Durante sus 40 años de éxito no tocó una sola nota. Siempre estuvo al frente de la orquesta con su histriónica y particular manera de dirigir. Además de la enorme popularidad, grabó el disco más vendido en la historia del tango. Recordemos que los discos de pasta tenían solo 2 temas, uno de cada lado. El disco incluía la comparsita de un lado y la puñalada del otro. Dentro de los músicos que integraron la orquesta hubo grandes figuras como Rodolfo Biaggi, Cayetano Puglisi, Héctor Varela, Carlos Lazzari Ernesto Franco. y uno de los más grandes pianistas de la historia del tango, Fulvio Salamanca. En Argentina, al día de hoy se sigue escuchando el dicho popular "le entró como Salamanca al piano", haciendo referencia a la energía y vigor de realizar una acción. Entre las voces que pasaron por la orquesta, Alberto Echagüe fue probablemente el cantor más representativo. Basta con tipear en Google D'Arienzo con y ahí está. Pero hubo muchos cantores más y cada hincha de D'Arienzo tiene su predilecto. Los invitamos a dejar en los comentarios cuál es tu cantor favorito. Al día de hoy, Juan D'Arienzo sigue siendo el gran elegido en las pistas de baile de todo el mundo. Por eso, vamos a ver cómo reconocer el estilo de El Rey del Compás. El tiempo. El tiempo en D'Arienzo es un reloj, siempre uniforme. Se convirtió en reloj. La marcación. A diferencia de orquestas como la de Osvaldo Pugliese, que acentúan los tiempos 1 y 3, en D'Arienzo se acentúan los 4 tiempos. La articulación. Este es uno de los puntos claves, el tocar staccato, que dicho en criollo sería como tocar cortito. El tocar staccato le otorga un carácter muy vivaz a la música y cambia por completo la sensación con la que percibimos el ritmo. El silencio. Así es, no solo el sonido es música y D'Arienzo lo sabía. Algo muy particular en este estilo son los silencios para generar un efecto sorpresivo, generando tensión y misterio. Tresillos. A D'Arienzo le encantaban los tresillos. Los tresillos. Resumidamente, para quien no lo sepa, un tresillo es una figura rítmica que son 3 notas por pulso. 3, 4, tacata, 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 ta. Veamos ahora algunas particularidades de cada instrumento de la orquesta. Los bandoneones. Son la locomotora de la orquesta. Además del protagonismo que tienen siempre, también se destacan las famosas variaciones, muy efectistas y con gran dificultad técnica. El contrabajo. En este estilo prácticamente es todo pizzicato. ¿Me pueden explicar qué es pizzicato? Pizzicato es cuando en vez de tocar con el arco, tocan con los dedos. Para ejemplificar todo esto mejor, le pedimos ayuda a Patricio Cotela, uno de los grandes contrabajistas del tango. Y que ha sido compañero de aventuras tanto de Asato como de País.
Gracias Patricio Cotela por este marcato y todos los que hemos compartido. El piano. Junto con los bandoneones, el piano tiene un rol sumamente protagonista. Tanto por su empuje rítmico en la base como por sus solos. Pianísticamente hablando, una de las principales características es el uso constante de octavas. Otra marca registrada es el uso del piano para enlazar el final de una frase con el comienzo de otra. El violín. Y dejamos el violín para el final. Porque justamente lo mismo hizo D'Arienzo. Pobre violín. Para desgracia de los violinistas, en este estilo los violines son los menos protagonistas. Ya lo decía el mismísimo Fulvio Salamanca. Muy poca bolilla los violines, empezando por Juana para abajo. Restirábamos con el piano por la cabeza. Pero hay un detalle muy particular del violín que nos permite distinguir automáticamente si se trata de la orquesta de Juan D'Arienzo. Los solos de violín, salvo contadísimas excepciones, se tocan en la cuarta cuerda del violín, la cuerda más grave. Y es uno de los pocos elementos que podemos encontrar incluso en las viejas grabaciones de su primer conjunto. A esta manera tan particular se la conoce en la jerga popular como la vaca. Hay 1000 detalles más que no entran en 5 minutos. Pero con lo visto hoy ya están listos para empezar a apreciar y distinguir el estilo de Juan D'Arienzo. Para quienes quieran profundizar aún más sobre el tema, estén atentos, ya que muy pronto saldrá a la luz el libro Los estilos fundamentales del tango de Ignacio Barchovsky. Ya nos estamos preparando para la gira Europa 2022. And if you live in Europe, Un Benz in Europa Leven. y si vous habitez en Europe, Ese vive en Europa. y te gustaría coordinar alguna actividad, Escribinos por Instagram o por mail. Y así entre todos seguimos armando la Agenda Europa 2022 de Asato País. Gracias por sus mensajes. A Patricio Cotela y a todos los suscriptores que tan amorosamente nos dieron una mano en todos los viajes que estuvimos realizando. Y los que estamos por realizar. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Chau!